El País Podcast. Bueno, es la primera vez entonces que Javier Milei ingresa a la Casa de Gobierno como presidente. ¿Y esto? ¿Ya nos convertimos en un podcast de actualidad? No estamos acá para hablar de Javier Milei. Lo que nos interesa es más bien lo que ocurre de fondo. Y si te dijera que esa melodía que terminó sonando en las asunciones presidenciales argentinas tiene mucho que ver con los 33 orientales y que su composición llegó a ser atribuida por algunos al primer emperador de Brasil, prestemos atención a esa marcha. Porque no es solo una buena banda sonora para empezar el recorrido por la historia de nuestros personajes de hoy, Don Pedro I y Bernardino Rivadavia. Nos está diciendo que Argentina, Brasil y Uruguay nacieron al son de una misma partitura, y que la independencia oriental, en definitiva, bailó al ritmo de sus vecinos. Esto es Irritos Nulos Disueltos, los personajes de la independencia de Uruguay. Un podcast del País auspiciado por la Cámara de la Construcción del Uruguay, UPM y Habitado. Episodio 2. Los vecinos revoltosos. Estamos en 1825, nuestro año bisagra. Ese año en el que 33 orientales cruzan el río Uruguay de Canuto para desembarcar en La Graciada y que termina en diciembre con la declaración de la primera guerra entre estados sudamericanos en la historia. 2 estados sudamericanos emancipados de sus antiguas metrópolis, con sus independencias reconocidas por potencias internacionales, pero aún en estado de gran fragilidad, deciden ir al campo de batalla para dirimir el futuro de la banda oriental. De esa guerra saldrá algo más que la melodía que escuchamos al principio. Terminará con el nacimiento de un nuevo país entre dos gigantes. El origen de nuestro país como un territorio separado fue fruto también de los problemas de vecindad. Entre nosotros, con ellos y entre ellos mismos también. No es que Uruguay haya nacido por obra de manos ajenas, como a veces se quiere instalar. Pero como nos dice Gabriel Chirichi, tampoco ocurrió en un vacío. En este territorio confluyeron luchas continentales sobre modelos de organización política, sobre límites naturales o artificiales, sobre idiomas, sobre múltiples maneras de concebir la independencia. Y así como La Valleja y Rivera marcan en paralelo el periplo de los orientales a lo largo de esos años intensos, Bernardino Rivadavia y Don Pedro I de Brasil funcionan como dos polos de las fuerzas que operan en los vecinos y por lo tanto en la región. En esta historia encontramos un presidente que renuncia en medio de un escándalo. Un emperador novato y mujeriego empedernido que convive entre la guerra y los conflictos maritales. Un diplomático astuto acusado de traidor reincidente. Un gobernador con planes delirantes que no prosperaron. Y una icónica partitura robada entre las armas. Si no te compramos con eso, bueno, no sé. Pero antes de arrancar, un disclaimer. Hablaremos de Brasil y Argentina, de porteños, de gaullos, pero para entender lo que pasaba en la época hay que situarse en una región toda mezclada. Como nos dijeron muchos historiadores, las fronteras eran gelatinosas. No solo Uruguay no era Uruguay, ni Argentina era Argentina, ni Brasil era el Brasil. Más importante aún, el camino que tomó la historia y que terminó en la formación de esos países no era el único posible. En este mapa aún no definido, no es que había un enfrentamiento entre quienes tenían un plan A y quienes apostaban por un plan B. Había plan A, plan B, plan C, D, E, F y más caminos posibles de los que podríamos imaginar hoy en día. Volvamos igual a nuestra máquina del tiempo y vayamos para atrás. Españoles y portugueses se habían dividido el mapa hacía años, pero la frontera en el Río de la Plata no había quedado del todo resuelta. En ambos casos, el verdadero Big Bang puede rastrearse a las invasiones napoleónicas de 1807, que tuvieron consecuencias importantes para las colonias americanas. En el caso de España, la abdicación del rey Fernando VII en favor del hermano de Napoleón, José Bonaparte, motivó en el Río de la Plata las primeras revueltas ante una élite criolla que decidió tomar las riendas ante el vacío de poder. En el caso de Portugal sucedió algo muy curioso. Ante la amenaza napoleónica, el rey y toda la corte se trasladaron al otro lado del océano, y Brasil, más precisamente Río de Janeiro, pasó a ser la sede del imperio, una colonia que sustituyó la metrópolis. Eso obviamente transformó la geopolítica del continente, y tendría mucho que ver con lo que pasaría en la década del 20. Empecemos justamente con los amigos brasileños. Una parte de la independencia de Brasil es determinada, es condicionada, es influenciada por lo que se pasa en el antiguo virreinato desde 1810
El historiador brasileño João Paulo Pimenta habla estupendo español, y es un estudioso justamente de la historia de los procesos de independencia en toda la región. Es decir, cómo el proceso brasileño se conecta con otras historias de emancipación, como la del Río de la Plata. Y de todas las áreas del antiguo virreinato, la más importante en términos de influenciar el proceso de independencia de Brasil es sin duda ninguna la banda oriental. Vamos a revisar esa historia a través de Pedro I, un emperador al que en 1825 las multitudes bonaerenses claman por su muerte. Para ese entonces tenía apenas 26 años, pero en su vida había visto muchas transformaciones. Sí, Pedro había nacido el 12 de octubre, no sé si te suena y te acordás de esa fecha, de 1798 en el Palacio Queluz de Portugal. Hijo del disfuncional matrimonio entre el príncipe Juan y Carlota Joaquina y nieto de la reina María, que ya por entonces estaba loca y había dejado a su hijo como regente. Un dato pintoresco que te agrego, Faustina, ya de bebé le decían Don Pedro. Pero bueno, no es para menos, ese muchachito estaba destinado a continuar la corona portuguesa, así que merecía su respeto. Sí, en realidad era el cuarto hijo del matrimonio y el segundo varón, pero el destino daría algunas vueltas que lo llevarían a un lugar protagónico en la historia. Primero, la muerte de su hermano grande cuando él tenía 3 años lo dejó bien parado en la línea de sucesión. Pero eso, te adelanto, no es nada al lado de todos los otros cambios que se venían. Sí, Pedro muere en 1834 con 35 años. Pero la cantidad de giros que tuvo la historia en esa corta vida es alucinante. Ese bebé nacido en un palacio en Portugal va a estar 30 años después en Porto Alegre intentando motivar a sus tropas para ganar una batalla por la provincia oriental y recibiendo allí la noticia de la muerte de su esposa austríaca a la que engañaba sistemáticamente con una mujer paulista. Háblame de globalización y de cambios vertiginosos, ¿no? Tal cual. Vamos a ir de a poco, pero sí, su vida empieza a cambiar radicalmente a sus 8 años, cuando él y toda su familia se trasladan al otro lado del Atlántico para escapar de la amenaza napoleónica. Era la primera vez que un monarca europeo pisaba el Nuevo Mundo, y lo hacía nada más y nada menos que para reinar desde allí. Tenés que imaginarte 15.000 tipos trasladándose por el océano con sus muebles, cortesanos, biblioteca. Vos poné todo y allá vemos. Y ahora nos quejamos por tener que mudar un sillón de Pocitos a Parque Rodó, ¿no? Mudanzas eran las de antes. Pedro conocía así su nuevo hogar. Y luego en su adolescencia vio a su reino transformarse en Reino Unido de Portugal, Brasil y Algarves. Portugal, Brasil y Algarves, sí, básicamente un Reino Unido por las lindas playas. Algarves, no tengo bien claro dónde queda. Es un lugar donde tenemos muchos oyentes, así que tener respeto. Ya mayor de edad, es posible que Pedro haya escuchado así en alguna sobremesa familiar algún cuento o discusión sobre la invasión a la banda oriental por parte de las tropas dirigidas por un tal Carlos Federico Lecor. Con Lecor nos vamos a meter más a fondo en el próximo episodio. Pero lo importante acá es que con él a la cabeza y con la anuencia de los porteños en medio de cruces con Artigas, los portugueses entran a Montevideo a comienzos de 1817. La resistencia artiguista continúa hasta 1820, año en el que ocurren dos cosas muy importantes. Como dijimos en el episodio anterior, ese año se da la derrota total del artiguismo, con la rendición de Rivera. Exacto, eso por un lado. Pero a nuestro amigo Don Pedro, aunque a alguno en la producción de este podcast no le gusta mucho eso de que lo llamemos amigo, seguramente le haya preocupado más lo que pasaba en su tierra natal, la revolución de Oporto. Resulta que la amenaza napoleónica que había justificado el insólito traslado de la corte a Río de Janeiro ahora había cesado, y la élite liberal portuguesa estaba un poco cansada y celosa de ser segundones de su antigua colonia, así que reclamaban que la monarquía retornara en pleno a Lisboa. Eso generó tensiones y debates en Brasil, donde ya asomaban fuerzas a favor de una mayor autonomía, y esos impulsos se terminaron canalizando en la figura del joven Don Pedro. Entre sus influencias estaba la de su mujer Leopoldina, hija del emperador austríaco, con la que se había casado en 1817 por poder. Todo igual que la Valleja. Bueno, en eso sí, pero en vez de estar batallando ni se conocían, y ella se enamoró cuando por fin cruzó el océano y lo vio. La cuestión es que todo eso se traslada también a la provincia oriental. En 1821, antes de volver a Europa, el rey Juan VI, papá de Pedro, instruye a Lecor la realización de un congreso para que los orientales, ellos, no otros, decidan qué quieren hacer. Hay 3 opciones: sumarse al reino, volver a las Provincias Unidas o ser un estado independiente. Pero Lecor, que era el hombre que tenía el poder en la provincia, desoye esas órdenes y arma un congreso todito arreglado con diputados designados por él, y se decide así la creación de la provincia de Cisplatina. Esto es importante porque años después, Brasil va a argumentar como justificación a sus intereses que los orientales habían decidido ellos mismos esa pertenencia.
Pero además se convierte en uno de los tantos escenarios en los que empiezan a diferenciarse intereses brasileros e intereses portugueses, una de las claves de lo que pasa en 1822. Pedro no era una lideranza política antes de 1821. Fue durante 1821 y sobre todo 1822 que él se convirtió entonces en este personaje central del proceso que se estaba desarrollando. En enero del 22 se da el famoso Eu Fico. En otras palabras, yo me quedo. A ver, ¿cómo fue eso? Como decíamos antes, los portugueses empiezan a sentir en Lisboa la falta de mando y la monarquía otra vez tiene que cruzar el océano con todos los muebles. Pero Pedro decide quedarse y lo deja grabado en esta frase. Activo el modo portugués. Si é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Digan ao povo que fico. Al mantenerse como monarquía con el hijo del rey de la metrópolis, la independencia brasileña fue menos traumática que las guerras de independencia de la América española. Pero eso no quiere decir que no fueran violentas. En distintas regiones del reino hubo tensiones entre pro-brasileños, o sea, leales al joven Pedro, y los pro-portugueses, leales a Portugal y a Juan VI. Acá empieza a conectarse con la cuestión oriental, porque uno de esos lugares fue Montevideo. Toda esta situación entre Brasil y Portugal va a llevar a que algunos orientales, en especial los llamados caballeros orientales, esos que estaban muy ligados a Buenos Aires, entiendan que llegó el momento de separarse. Si se los había hecho incorporarse al reino de Portugal, Brasil y Algarbes, y ahora ese reino no existía más, era la excusa perfecta. Pero esos esfuerzos van a caer en saco roto. Ahí es cuando Rivera se niega a participar y tampoco se suma a Buenos Aires. ¿Por qué no? Bueno, para eso tenemos que meternos con el hombre al que le fueron a golpear la puerta. Entra a escena don Bernardino Rivadavia. En los primeros años de la década de 1820, Bernardino Rivadavia era el hombre más influyente al otro lado del charco. No era un recién llegado. Bueno, recién llegado sí, porque acaba de retornar de Europa, pero vos entendés a lo que me refiero. Ya venía con experiencia. Hijo de dos primos de apellido Rivadavia, Bernardino había tenido un rol preponderante 10 años antes y se había ganado fama de hombre ilustrado, modernizador y de espíritu europeísta. Con lo de los padres no le hacían bullying en la escuela porque era algo común en la época. Ahora era en realidad ministro del gobierno de Martín Rodríguez, pero este Rodríguez, militar, se pasaba en combate tierra adentro y delegaba las cuestiones civiles a gente como don Bernardino. Desde 1820 las Provincias Unidas eran en realidad las Provincias Desunidas. El proyecto de nación unificada había saltado por los aires y ahora estaba cada una por la suya. Y Buenos Aires, después de unos meses de caos, se estabiliza y empieza a despegar con las llamadas reformas rivadavianas. Esto nos cuenta el historiador argentino Gabriel Di Meglio. A Buenos Aires le va bien en esos años 20 al principio, sobre todo los grupos dirigentes. Un diario de la época llamó La Feliz Experiencia porque es la época de construcción de varias cosas y de una serie de reformas modernizadoras que son encarnadas sobre todo por el que va a ser el ministro de gobierno de 1820 a 1824, que es Bernardino Rivadavia. Para ese entonces, Buenos Aires tenía más recursos que todas las otras provincias juntas. Y las reformas de esos años salen de a roletes. Hay reforma electoral, reforma eclesiástica, reforma militar. Vos nombrá un área del gobierno y Rivadavia te metía una reforma. Esto nos acota el historiador uruguayo Nicolás Dufo. Rivadavia no era simplemente un político. Rivadavia es uno de los hombres más modernos de la primera mitad del siglo XIX. Y cuando digo más moderno, digo porque es alguien que quiere modernizar el sistema fiscal, tenía intercambios con algunos de los grandes intelectuales del mundo. Entonces él intenta aplicar muchas de las ideas que aprendió en Europa y que también incorporó a través de lectura al Río de la Plata. Su concepto central era que Buenos Aires tenía que dedicarse a sí misma en lugar de preocuparse por lo que pasaba fuera de ella. Cuando estuviera recuperada y fortalecida, como ya veremos, ahí sí cambiaría la ecuación. Puede decirse que en lo primero fue muy exitoso y en lo segundo, bueno, un fracaso estrepitoso. Pero tenemos que hablar de otro personaje que anda ahí en la vuelta y se lo suele nombrar en segundo plano, pero que juega un rol clave en todo esto. Hablame un poco de este tal Manuel José García. García une la historia de lo que pasó antes con lo que pasará después. 2 veces desde Río de Janeiro entregará la provincia oriental. El intrigante García, en ese entonces ministro de Hacienda, se destaca porque a la economía le va bastante bien en esos primeros años. Pero con Bernardino se conocían de antes, porque habían sido compañeros de clase en el Colegio San Carlos. En estos años entonces Rivadavia y García funcionan casi como un gobierno en tándem.
Rivadavia y García son aliados y son un equipo de gobierno y a la vez entre sí tenían una rivalidad enorme. Distintos documentos hablan de cómo se chicaneaban mutuamente. García sobre todo siempre era como más irónico respecto de Rivadavia, que creía que Rivadavia soñaba con un mundo que era imposible, como que le decía salga de las 4 cuadras alrededor de la plaza principal y va a encontrarse con otro mundo, ¿no? El historiador Vicente López dice que García era un estadista habilidoso pero sin entusiasmo, mientras que Rivadavia era un estadista entusiasta pero sin habilidad. Volvía deslumbrado con el vívido espectáculo de la Restauración francesa y extasiado con el maravilloso efecto de las libertades parlamentarias inglesas. Las trayectorias de Rivadavia y García pasan a estar muy ligadas en esos años, a tal punto que en 1827 Rivadavia se va a ver obligado a renunciar a la presidencia argentina luego de que García, enviado por él al Brasil, firmara un preacuerdo para entregarle al imperio la Banda Oriental. ¿Así que somos responsables de la caída del primer presidente argentino? Lindo dato para nuestro complejo de inferioridad. Hermoso, sí, tenemos mucho que ver y no solo en eso. Pero la cuestión es que ahora, en 1822 y 1823, cuando los orientales golpean la puerta, los dos básicamente están de acuerdo en que no es el momento. García en particular, y esto un poco explica lo que va a hacer años después, digamos, siempre está en contra de la guerra diciendo nosotros necesitamos hacer negocios, la guerra se lleva toda la plata de la guerra. Estoy exagerando un poco, pero esa es la actitud y básicamente lo único que hace son protestas formales, que lo mismo que nada, y por eso son execrados por la oposición, ¿no? Que en dos términos, por un lado por la cuestión oriental y por otro lado por todo el discurso antimonarquía, ¿no? Ser antiportugués garpaba mucho ante la opinión pública. Por eso en la prensa y algunos diputados de esos años se pasan aludiendo al tema de la Banda Oriental para pegarle al gobierno. Sucede como ahora, que episodios externos sirven como arma para la política interna. Pero Buenos Aires no solo no acude en auxilio de los orientales, sino que maniobra para que otras provincias del litoral tampoco lo hagan. Obviamente no es una discusión cómoda porque nadie acá quiere al imperio brasileño. Pero en realidad todo el mundo sabía que tarde o temprano iba a haber un problema con eso. Hacia 1824, el tándem Rivadavia-García empieza a separarse un poco y a exhibir diferencias. Con la elección de un nuevo gobernador, Gregorio de las Heras, el que queda al mando es García, mientras que Rivadavia se retira por un rato hacia Europa. Le tiraba al viejo continente, ¿eh? Sí, pero tampoco es que va a durar tanto su estadía en Europa. En octubre de 1825 ya está de nuevo en Buenos Aires para encaminarse a tomar las riendas de todo como primer presidente argentino. Es que citando a un sucesor de Bernardino, en el medio pasaron cosas. Para empezar, tanto del lado argentino como del lado brasileño hubo algunos temitas con esos libritos llamados constituciones. En Brasil, Pedro disolvió la Asamblea Constituyente y en 1824 instauró una constitución súper vertical, que fue jurada también en la provincia cisplatina. En Argentina, Buenos Aires había convocado a las demás provincias a un congreso constituyente. La discusión esencial era qué tipo de relación iba a haber entre ellas, si se optaba por un régimen centralista o más federado. Había al menos dos motivos por los cuales era pertinente. Por un lado, los porteños estaban gestionando que Inglaterra reconociera su independencia y una de las contrapartidas era que se resolviera ese temita de la Constitución. Si Inglaterra iba a reconocer la independencia de las Provincias Unidas, digamos que tenían que existir las Provincias Unidas. Exacto. Y lo otro es que cada vez hay más presión por el tema de la Banda Oriental y la ocupación brasileña como algo a resolver. Y eso era más fácil con un mando unificado. Hay que entender que ese es el contexto en el que los 33 orientales, liderados por Lavalleja, deciden cruzar a la Banda Oriental. Y Brasil se empieza a preocupar. Como canciller, García se pasa varios meses contestándole a los brasileños que el gobierno de Buenos Aires no había avalado bajo ningún concepto el movimiento insurreccional y que los orientales actuaban solos. ¿Hay quienes dicen que García llegó a aportar plata a la organización de los 33 orientales? Sí. Y la dejamos picando. Lo que sí está comprobado es que estaba en comunicación con ellos, en particular con Lavalleja, que le escribió las siguientes palabras una semana después del desembarco en La Graciada. Estas fueron las razones de por qué a mi salida no comuniqué a ustedes mi resolución, y también porque estaba persuadido que usted iba a darle el título de temeraria. Por fin los resultados correspondieron a mis deseos. Si la fortuna me acompaña algunos días, sabrá usted que se ha instalado un gobierno en esta provincia y que sus diputados marchan al Congreso. En agosto, cuando los orientales deciden la unión con las Provincias Unidas, en realidad lo que están diciendo es: che, queremos formar parte de ese congreso que lidera Buenos Aires con el resto de las provincias para definir cómo va a ser ese estado y esa nación. ¿Vos decís que decían che y no vos? Bueno, como estábamos argentinistas. Tenés razón. Cuestión que agosto se ponía intenso. El 25, los brasileros recibían la noticia de que los orientales estaban declarando su separación del imperio
Y 4 días más tarde, el 29 de agosto, Brasil firmaba un tratado con Portugal que reconocía su independencia. Así, todo mezclado, una de cal y una de arena, o un inception de independencias. En esa fecha, el gobierno argentino intenta ganar tiempo y seguir apelando a la diplomacia para evitar la guerra. Pero después de la batalla de Sarandí, el día del cumple de Pedrito I, cuando el triunfo oriental desata la algarabía de la opinión pública bonaerense, la incorporación de esa provincia se hace inevitable. Un representante diplomático de Brasil es perseguido por una turba en Buenos Aires y le manda una carta a su gobierno. Tengo que ponderar cuán indecoroso es ya a la nación y a su majestad imperial conservar relaciones con este país, donde ni siquiera cuento con seguridad personal. Grupos de gentes acompañados de músicas han venido a las puertas gritando: ¡muera el cónsul de Brasil! ¡Mueran los brasileños! ¡Muera el emperador de los macacos! Es entonces que se vienen dos cosas, la guerra y don Bernardino Rivadavia. Vicente López lo dice así. Se necesitaba un gobierno fuerte, no de transacción como el que existía, sino uno que tuviese por base la concentración de los pueblos y del poder, para que pudiese dirigir los movimientos y los fines de la lucha. Se necesitaba, por último, un hombre como Rivadavia, a quien los unos miraban como la entidad prestigiosa y acatada por los pueblos de la República, del uno al otro confín, mientras que otros, dentro del mismo partido gobernante, disentían, como lo vamos a ver, y se manifestaban ya poco simpáticos al ilustre personaje. Así es que vuelve nuestro querido Bernardino. ¿Podemos decirle querido? Bueno, no sé. Rivadavia, que estuvo un tiempo en Europa después de ser ministro y vuelve muy beligerante contra el Brasil, ¿no? Su elección como presidente tiene bastante de polémica. Ese congreso se había juntado con el objeto de hacer una constitución que organice el país, ¿no? Y antes de la constitución, y antes que se la discute incluso, deciden nombrar un presidente por la emergencia de la guerra. Presidente sin constitución. Eso va a generar un montón de oposición. Y ahí eligen a Rivadavia. Y acá viene el dato preferido de este episodio. Rivadavia fue electo por 35 en 38 votos. ¿Sabes quién recibió uno? Nuestro Juan Antonio Lavalleja. Fascinante ese dato. O sea que podemos decir que estuvo a un puñado de votos de ser el primer presidente argentino. Le ganó Rivadavia, que en su discurso de Asunción ya da varios mensajes sobre la necesidad de una unión centralista y se refiere a la guerra del Brasil, aunque con un lenguaje un poco ambiguo. Todo lo que ha expresado y todo lo que de ello debe deducirse está empeñado en el suceso de esta guerra. Grande es la importancia de esa provincia y de su bello y extenso territorio. Mayor aún es su situación geográfica, pero entre todo ello prevalece el ser nacional de este país y lo que es más, el ser mismo social. Porque los la guerra sociales, ha comenzado. de este país, Rivadavia está en el poder y los unitarios apretarán el acelerador. Mientras tanto, en Brasil, don Pedro tenía sus razones para no ver con simpatía la separación de los orientales, justo cuando está reafirmando su autoridad como emperador. Es vista como una amenaza a la propia existencia de esta nación brasileña que está se creando y de su Estado nacional. Toca en un punto esencial del proceso de independencia de Brasil como una totalidad, pues hubo posibilidad de separación, mejor diciendo, de no incorporación de territorios en las guerras de independencia de Brasil. La provincia de Bahía, por ejemplo, se dividió. La provincia de Maranhão se dividió. Entonces, la pérdida de la provincia cisplatina en 1825 es vista como una posibilidad que es una amenaza a la integridad territorial del Imperio de Brasil. Brasil no es un imperio estable, porque además no es una autoridad que gobierne todo su territorio. Si empieza la guerra, entonces nos estamos aproximando al secreto de la melodía del principio, ¿no? A eso vamos. ¿Se acuerdan que 1826, a diferencia de 1825, fue medio caótico? Bueno, mucho tuvieron que ver nuestros vecinos. Cuando empieza 1826 es una especie de tormenta de cosas que pasan a la vez, y entonces se da como en simultáneo y muy rápido una serie de decisiones que son las que van a hacer que mientras esté la guerra con Brasil va a haber una guerra civil. Ya dijimos que el ascenso de Rivadavia como presidente, antes de definir bien cómo iba a organizarse la nación, había generado molestia en la oposición. Pero en vez de dejarla ahí, los rivadavianos deciden apretar el acelerador a fondo. La lógica era que ese contexto especial sirviera para imponer o aprobar una serie de cambios que se alinearan a su visión modernizadora. Pero terminó incendiando la pradera y enemistándose con todo el mundo. Son muchas cosas, así que, ¿tenés para anotar? Tengo. Bueno, te digo entonces. 1. Un presidente sin constitución. 2. Los unitarios se ponen a intervenir a la fuerza en situaciones provinciales, ganándose la oposición de caudillos locales que comienzan una guerra civil.
3. Rivadavia capitaliza Buenos Aires y disuelve la legislatura provincial, o sea que el puerto y sus aduanas quedan al servicio de las arcas nacionales y eso aliena a la élite comerciante que era su base social de apoyo. 4. El Congreso aprueba una constitución centralista que todas las provincias rechazan, salvo una. Y adivinaste, sí, la provincia oriental. Así que a todo esto nos pasamos todo ese primer año de guerra sin ningún enfrentamiento. Sí, la primera gran batalla entre los dos países va a ser Ituzaingó en febrero de 1827. Esa batalla que gana el bando oriental y argentino. Ahora sí, nos estamos acercando al secreto de nuestra melodía inicial. Estamos al borde, pero si te pensás que solo Rivadavia es una máquina de ganarse problemas, capaz es un buen momento para volver a Don Pedro por un ratito. Para que tengo la cortina musical para esta parte. Dedão, a ponta, atrás, a ponta e o dedão. Só que você tem que acelerar um pouco mais. Dedão, ponta, atrás, ponta, dedão, ponta, atrás, ponta, dedão. A Don Pedro se le juntó el ganado y no solo por las vacas orientales. Una publicación bajo el nombre O Portugués Brasileiro resumía el 30 de agosto de 1826 los problemas que enfrentaba el emperador. Yo te cito textual, 1. La división entre brasileros y portugueses. 2. La guerra en el sur. 3. La ciega pasión amorosa que su majestad ha tributado a una mujer indigna de tal suerte por su mala conducta y su baja educación. No podíamos evitar el momento telenovela brasileña. Pedro, como adelantamos, era un mujeriego empedernido que dejaba a Rivera como un célibe, pero con Domitila excedió absolutamente todos los límites. Se enamoró de ella en agosto de 1822, 6 días antes de declarar la independencia de Brasil, pero cada vez le dio más entrada y le acercó a la rutina de la corona. Sin ningún pudor la nombró dama de compañía de la reina Leopoldina. O sea, estamos diciendo que le puso a su amante al lado de la esposa. Exacto, simpático Pedro, pero te juro que esto recién es el comienzo. Le escribía cartas bastante subidas de tono y firmaba como, presten atención, demoñao, o mi preferido, Fogo Foguinho. Fogo Foguinho. Tenés que cerrar el estadio, solo los genios hacen eso. Cuando los diarios empezaban a escribir sobre el asunto, Pedro se hizo el desentendido, y a comienzos de 1826, declarada la guerra, se llevó a ambas a Bahía en un paseo real para convocar tropas. De viaje con las dos. ¿Y Leopoldina no se lo tomó mal? Sí, mucho. En 1825 había dado a luz a su primer hijo varón, y pronto quedaría embarazada de nuevo, pero la humillación le hizo entrar en una depresión profunda. Así lo retrata el historiador Octavio Tarquinio de Sousa. Dejando a un lado la maldad de las habladurías, lo cierto es que el emperador, dominado por un erotismo alucinante, despreció el pudor más elemental y en sus muestras públicas de afecto hacia su amante favorita, dejó de lado cualquier cuidado que pudiera significar deferencia a la sensibilidad moral de sus súbditos o a la de su esposa, la emperatriz Doña Leopoldina. Su vínculo marital no era el único drama. En 1826 había fallecido también su padre Juan VI, y eso abría una disputa por la corona portuguesa. Pedro era el heredero de esa corona y le correspondía asumir, pero al mismo tiempo ya era emperador de un imperio que se había separado de Portugal. Una especie de lo personal es político, versión monárquica. Sí, y que se va a entremezclar con el destino oriental, porque a fines de 1826, Pedro planea otro viaje relacionado con la guerra, esta vez al sur del Brasil, para observar el estado de las tropas a punto de enfrentarse al enemigo, y para dar un impulso moral al ejército. Estamos en la antesala de la batalla de Ituzaingó, pero cuando Pedro está ahí en el sur, aparece una nueva noticia triste para él, la muerte de su esposa Leopoldina. Muy afectado, le escribe un poema, y al amante que le causó la depresión también la deja por un tema reputacional. Exacto, mirá lo que le dice en el 27. Eu te amo, mas mais amo a minha reputação. Minhas circunstâncias políticas actualmente estão ainda mais delicadas do que já foram. Tu não has de querer a minha ruína, nem a ruína de teu. Pero esto es una tomadura de pelo. Bueno, y ya que hablamos de pelo, hay un último episodio entre Pedro y su amante Domitila que lo pinta muy bien a Fogo Foguinho. Esto no lo pudimos chequear con fuentes cercanas, pero yo te la tiro igual. Parece que el día de su cumpleaños, movido por la situación que ya se volvía un poco inaguantable, le envió un sobre con pelos a Domitila. ¿Pelos? Sí, pelos, junto con una carta en la que dice: como no puedo arrancarme el corazón para enviártelo, recibe estos 2 cabellos de mi bigote. ¿Del bigote? Bueno, parece que hay algunas dudas historiográficas sobre eso, pero yo seguiría adelante. Si faltaba algo,
Pedro tuvo también un romance con la hermana de Domitila, o sea, con la hermana del amante. En esos quilombos personales anda Pedro cuando sus tropas pierden la batalla de Ituzaingó. ¿Se acuerdan de la marcha que escuchamos al principio en la Asunción Presidencial Argentina? Bueno, su partitura fue un trofeo de guerra que los argentinos capturaron después de la retirada enemiga. Algunos documentos de la época dicen que se la halló junto al cuerpo de un soldado brasileño en el campo de batalla. Otros difundieron la versión de que fue hallada en un cofre abandonado por las tropas y se llegó a decir incluso que había sido compuesta por el propio Don Pedro, notable músico y compositor aficionado. La leyenda dice que dio la orden de que sonara luego del triunfo imperial. Como sea, lo que es seguro es que las tropas argentinas se hicieron de esa música y la bautizaron bajo el nombre de Marcha de Ituzaingó en honor a la batalla. Así, se convirtió en uno de los atributos presidenciales junto al bastón de mando y la banda presidencial. Lindo trofeo, pero lo cierto es que esa victoria para el bando argentino no logra ser decisiva y traducirse en una capitulación brasileña. En realidad todos lo sabían, que tenía que apostar todo si fuera una pelea de boxeo a una sola trompada, ¿no? Es decir, era buscar una batalla decisiva y resolver la guerra porque sabían que no podían sostenerla económicamente, básicamente. Eso es lo que buscan hasta Ituzaingó, ¿no? Que es ganar la guerra en una batalla. Y la paradoja es que ganan la batalla pero no la aprovechan. La guerra se hacía difícil de sostener. Rivadavia había jugado all-in y no le salían las mejores cartas. Faltaban dos factores para que todo estallara por los aires: escasez de recursos y una negociación diplomática fallida, por no decir escandalosa. El bloqueo de Brasil al puerto estaba haciendo pedazos la economía nacional, y eso obligó al gobierno a gastarse todo el dinero, incluyendo los préstamos que había sacado para obras de infraestructura. Y también comenzaron a imprimir monedas, generando inflación. O sea que fuimos el primer despilfarro fiscal y causante de la inflación de la Argentina. Sí, y a eso se suma la guerra civil interna que no era moco de pavo. Por un lado, implicaba que las provincias no enviarían tropas al ejército nacional para pelear con Brasil. Por otro lado, los rivadavianos empezaron a pensar que quizá las tropas dedicadas a la guerra exterior tenían que volver para lidiar con el caos interno. Con ese contexto detrás fue que Rivadavia recurrió a un viejo conocido, Manuel José García. García había impulsado 10 años antes la invasión portuguesa a la Banda Oriental, y ahora era enviado por Rivadavia a negociar la paz. Entre sus instrucciones ya estaba la posibilidad de establecer allí un estado independiente, pero Don Pedro se niega terminantemente. El enviado argentino puede o bien volverse a casa sin acuerdo o entregar todo. La situación es bastante desesperada cuando García va, si bien García en realidad hace algo que en realidad nadie va a poder explicar nunca, ¿no? Porque directamente negocia como vencido, desconociendo todo lo que el ejército había hecho, ¿no? Y todo el esfuerzo general. Entonces, por eso es que el gobierno en realidad no va a sobrevivir a esa misión suicida prácticamente, ¿no? Esa situación con Manuel García no cayó nada bien del otro lado del Río de la Plata. Una parte de la población salió a protestar, pero García no fue el único apuntado. Porque el pueblo de Buenos Aires sale a protestar. Un pueblo que ha festejado los triunfos de Sarandí y de Rincón, se ganó Ituzaingó y viene García y dice, devolví la provincia. Una cosa que uno lo cuenta así, parece de loco. Entonces Rivadavia dice, yo destituyo a García, lo desautorizo, ¿no? Hay una famosa carta de San Martín diciendo cómo se entera esto, ¿no? Lo tendrían que haber colgado en la plaza pública, dice San Martín, ¿no? Es una cosa increíble. Pero el pueblo pide también la renuncia a Rivadavia. El pueblo que quería recuperar la provincia y ser federales. Ahí es que va a venir Dorrego y toda la historia. Y cuando llega acá, bueno, literalmente lo quieren matar, ¿no? O sea, una noche se va a dormir a lo de Dorrego, que era su enemigo político, para que lo protejan de... Lo que temen es que los unitarios lo maten, porque no por el tratado que firmó, que nadie va a aceptar, sino porque se sepan las instrucciones que ofrecían una indemnización. ¿Hay algún matiz a hacer a la actuación de García? Dejemos esa pregunta en el aire para retomarla en el último episodio de este podcast. La cuestión es que el gobierno de Rivadavia, que había abierto más batallas de las que podía gestionar, cae por la actuación de su aliado y adversario. Y caen los dos juntos. Después de un breve periodo de transición, asume Manuel Dorrego, que tiene más feeling con los federales y busca ganar la guerra con ideas un poco extravagantes, pero solo llegará a conseguir la independencia de la Banda Oriental y no su reincorporación. Dorrego va a idear un montón de formas de relanzar la guerra, y algunas bastante graciosas desde hoy, pero que no van a funcionar. Primero intenta sobornar a unos mercenarios alemanes para que se rebelen contra Don Pedro. Después, se entusiasma con la idea de tomar las Misiones, algo que finalmente hará Rivera por la suya. Pero mi favorita es esta, la idea de propiciar una república en el sur, secuestrar a Don Pedro y firmar la paz.
E incluso Dorrego llegó a tener un plan real, que mandaron un barco, que era capturar a don Pedro, al emperador, en su jardín botánico de Río y traerlo preso y obligarlo a firmar la paz, ¿no? Llegaron a mandar un corsario que se llama Níger, que estuvo dando vueltas por ahí y no pudo llegar. En un momento, después de haber intentado todas estas cosas, se resigna y firma la paz. Se firma la paz, termina la guerra y la banda oriental finalmente no le pertenece a ninguno de los dos. Una especie de empate técnico que luego bautizaríamos como Uruguay. ¿Quién ganó la guerra? En mi percepción es que fue una guerra sin vencedores y que las dos partes perdieron. ¿Sí? ¿Perdieron por qué? Porque la guerra tuvo impactos negativos en los proyectos políticos de los gobiernos que hicieron la guerra. Don Pedro va a demorar un poco más que Rivadavia en caer, pero pronto le llegará su turno. Fue una guerra vista entonces a la época como una pérdida, al menos una pérdida de tiempo, de recursos, una guerra personal de un emperador que tendría que ser sustituido en 1831. Poneme de nuevo la marcha de Ituzaingó. Porque haya sido o no don Pedro el compositor, esa melodía hallada entre los pertrechos de sus soldados brasileños y robada por las tropas del primer presidente argentino, es también el sonido fiel de sus planes fallidos. Dos gobernantes que buscaron en la guerra por la provincia oriental un factor aglutinante para sus frágiles proyectos, pero encontraron en ella nada más que su perdición. Rivadavia murió en Europa y aunque pidió que sus restos no fueran devueltos, hoy descansa en la Argentina. Pedro volvió a Portugal a disputar el trono y antes de fallecer pidió que su corazón reposara en Oporto. El resto de su cuerpo retornó al Brasil. Sus intensas vidas quedaron para siempre conectadas con la historia del Uruguay. Entonces, es impresionante cómo hoy pensamos en países distintos, pero el origen de nuestros países, esto no es una retórica de diplomatas, de políticos, el origen de nuestros países es común. O sea, las diferenciaciones entre proyectos políticos, la construcción de naciones distintas, se procesó en nuestros casos en la misma fuente, en la misma historia. Es una aberración que los chicos de nuestros países no estudian las historias recíprocas. Tendríamos que tener clases de historia de Uruguay, de Argentina y Brasil, y ustedes lo mismo, clases de historia de Brasil y de Argentina. Son los mismos procesos, son procesos unificados que resultan en soluciones distintas. Brasil, Uruguay y Argentina nacieron juntos. Esto fue Irritos Nulos Disueltos, los personajes de la independencia de Uruguay, un podcast del País auspiciado por la Cámara de la Construcción del Uruguay, UPM y Hábitat. Puedes escuchar 2 episodios todas las semanas en El País, Spotify y demás plataformas. Martín Tócar fue el coordinador de este podcast. La producción, las entrevistas y el guión estuvieron a cargo de Martín Tócar, Faustina Bartaburu, Lucas Elmagian, Federico Laitano y Valentina Caredio.